Del Evangelio según San Juan en el capítulo 15, versículos 1 al 8. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en ustedes, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que desean y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que den fruto abundante, y así serán discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos con nuestra lectura de los llamados discursos de adiós o de despedida de Jesús en el Evangelio según San Juan, una sección que se encuentra comprendida entre el capítulo 13:31 y 16:33. Si bien son palabras pronunciadas en el cenáculo antes de su muerte, las escuchamos como palabras del resucitado vivo y glorioso que le habla a su iglesia. Con el capítulo 15 del Evangelio de Juan, entramos en la segunda parte de estos discursos. Jesús comienza diciendo: Yo soy la vid verdadera y mi Padre el viñador, el agricultor. ¿Por qué esta imagen de la vid? Para el pueblo de la Biblia, la vid era una planta muy familiar a sus ojos. Pertenecía a su paisaje cotidiano. Junto con el trigo y con el olivo, caracterizaba, como todavía hoy en la tierra de Israel, los paisajes agrícolas. Estas plantaciones a lo largo de la historia fueron decisivas en la conformación de su cultura campesina. Además, como dice el Salmo 104 en el versículo 15, la vid es la planta de la que proviene el vino que alegra el corazón. Por lo tanto, símbolo de la fiesta, de la vida abundante y gozosa. Es así como la imagen de la viña en relación con su viñador llegó a convertirse en símbolo identitario del pueblo de Israel. En la tradición de Israel, la vid se convirtió en símbolo nacional. La comunidad del Señor pasó a denominarse entonces la viña del Señor, como dice el Salmo 80, versículos 9 al 12. Viña escogida, arrancada de Egipto, y que tú trasplantaste a la tierra prometida. Más aún, se trataba de una viña cultivada con tanto cariño, con tanto empeño, que hay un canto, el canto del amigo, el canto de la viña que está en el capítulo 5 de Isaías. ¿Y esto lo hacía para qué? Para que diese los mejores frutos, abundantes, deliciosos, ricos. Es a partir de lo anterior como entendemos mejor la grandeza de la afirmación de Jesús, donde Él se atribuye ser Él mismo esa viña. Yo soy la vid, yo soy, ego eimi, la vid, geámpelos, se dice en griego. Pero le coloco un calificativo, gealecine, la verdadera. Yo soy la vid, la verdadera. Podemos percibir aquí un eco bíblico importante. En la profecía de Jeremías, en el capítulo 2, versículo 21, en la versión de la Septuaginta, la versión griega, dice: Yo te planté como vid verdadera, alecine en griego. ¿Qué quiere decir Jesús entonces cuando afirma yo soy la vid verdadera? ¿Cuáles son los puntos claves de esta alegoría? Son tres.
Primero, Jesús es la vid verdadera. Hay un primer sentido que parece evidente. Jesús se define como el auténtico Israel plantado por Dios. Jesús afirma representar en sí mismo a todo el pueblo de Dios. Eso es lo que quiere decir. Él es la vid verdadera y Dios audazmente llamado por Jesús como su Padre. Este Padre es el viñador que la cultiva. Pero el sentido de la frase es mucho más profundo. En algunos pasajes de la predicación profética se había dicho que Dios era el viñador que amaba su viña, pero Dios se sentía frustrado por su viña porque no daba los frutos esperados. Isaías 5, 1 al 7, Jeremías 2, 21, Jeremías 5 al 10 y otros. Se dijo también en el Antiguo Testamento que Dios era el viñador que lloraba por esa viña, que otrora fuera exuberante, pero que ahora estaba arrasada, desolada. Es la imagen de una nación maltratada, destrozada, como dice Oseas 10:1 y Ezequiel 15:1 al 8. Y el pueblo de Dios, la viña del Señor, invocó a su viñador para que él viniese a restaurarla. Es lo que oramos con el Salmo 80. Y fue para esto que vino Jesús. Ven, 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 Señor, dice el Salmo 80. Y viene Jesús, el Mesías. Pues sí, Jesús, el Mesías de Israel, es la viña que recapitula en sí toda la historia del pueblo de Dios, asumiendo sus fracasos, sus caídas y sus sufrimientos. Su venida es el testimonio del amor fiel de Dios. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo. La venida de Jesús es el testimonio de un amor de Dios que es siempre fiel, un Dios que en su inagotable misericordia renueva la alianza con su pueblo elegido. Segundo, la comunidad de Jesús son los sarmientos. Jesús representa esta viña que es su comunidad. Él es el tronco y los creyentes en él son las ramas. En el mundo de las viñas se dice los sarmientos. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos, dice en el versículo 5. Esta relación vital entre la vid y los sarmientos, entre Jesús y sus discípulos, será retomada más adelante, lo vamos a ver ahora, con términos muy precisos. Por lo pronto, tomemos nota. Tercero, volvamos al versículo 1. Mi Padre es el viñador. El Padre viñador cuida de esta cepa porque tiene claro su propósito, el dar fruto abundante. Él la cuida, labrando la tierra, cultivándola, luego, atención, podando la vid y finalmente recogiendo los frutos. Dentro de los cuidados enumerados está el acto del podar. Podar. Llama la atención esto de la poda. Escuchemos cómo lo dice Jesús en el versículo 2. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta el Padre, ¿se entiende? Lo corta el Padre lo corta y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Tenemos un cortar y tenemos un podar. Cortar lo que nos sirve, podar aquello que puede dar más. La poda es una operación que el agricultor hace generalmente en invierno, un tiempo en el que la vid no tiene hojas y da la impresión de que está como muerta, que no lo está, pero parece. ¿Y para qué lo hace? Para que la vid no disperse la savia, no sea que resulte produciendo follaje, a lo mejor brotes frondosos, pero sin fruto, mucha hoja y poco fruto. Una vid debe dar racimos grandes, bien formados, dorados al sol, nutridos hasta la maduración, para convertirse de esta manera en vino de fiesta. Cuando el agricultor poda, dicen los entendidos, la vid llora. Llora donde se corta, le salen gotitas como de lágrimas, hasta que la herida se cura y cicatriza.
Y es importante observar esto en los viñedos, bueno, los que tienen la posibilidad de ver viñedos. Esta poda es una operación dolorosa para la vid. Hay sarmientos que se cortan y se tiran fuera del viñedo, se secan y se les quema. Y Jesús saca provecho de la comparación. Se permite decir que su Padre Dios también lleva a cabo esta poda, que la vid que la vida que él requiere eh, necesita ser limpiada. Por lo tanto, experimentar en su cuerpo las heridas causadas por las ramas podadas de él. ¿Entienden eso? Es hermoso. Es la misma palabra de Dios la que hace esta poda, porque ella también, la palabra, como dice la carta a los hebreos, es espada, espada que corta, que separa. Pero Jesús aquí lo dice en Juan, versículo 3, de una manera bella. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. La palabra de Dios que escuchamos todos los días corta en nosotros lo que no es de Jesús. Bueno, ¿no era esto lo que Jesús había dicho en el lavatorio de los pies en el capítulo 13 de este Evangelio? Allí Jesús dijo que la palabra de Dios había limpiado a su comunidad. Y esto fue más evidente con la salida del cenáculo de Judas el traidor la noche en que iniciaba su pasión. Capítulo 13, versículo 30. Aquel que no se dejó purificar por Jesús siguió siendo él. Con todo y esto, para los discípulos de Jesús que permanecen a su lado, que perseveran, sigue siendo necesaria de todas maneras el ejercicio de la poda. Ellos están llamados a seguir siendo sarmientos de la vid que es Jesús. Y esto requiere de esa purificación que obra la palabra en todo el que la escucha. Notémoslo bien. La palabra purifica, kazairo se dice en griego, purifica a la comunidad de los discípulos. Como espada de doble filo que es, corta la rama estéril, poda aquella rama que se ve exuberante, muy bonita por fuera, pero que en realidad es estéril. Mucha hoja y poco fruto. Y de esta manera, podando, prepara una cosecha buena y abundante. Veamos ahora cómo Jesús lleva lejos esta alegoría, esta comparación. El permanecer en Jesús es la característica del discipulado. Inicialmente Jesús expuso los términos de la comparación, los tres términos, la vid, los sarmientos y el cuidado. Lo traduce, yo soy la vid, mi padre es el que cuida, el viñador, el agricultor, el poda. Ustedes son los sarmientos. Ahí están los tres términos. Y la finalidad es arrancar más vida en la comunidad de los seguidores de Jesús. Esto es bonito, esta es la comunidad que crece y que crece vitalmente. Es la obra del Padre en en estas ramas que están injertadas en Jesús por el bautismo. Para que este proceso sea posible, atención, es absolutamente indispensable el permanecer. Y aquí viene la palabra clave, permanecer en Jesús, que están unidos al tronco. Y aquí llegamos a la cumbre de la alegoría. El versículo 4 recomiendo leerlo bien, muy despacio. Jesús va a insistir ahora, la tecla que repite, que toca todo el tiempo es permanecer, permanecer, permanecer. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. En un solo versículo 3 veces ha conjugado el verbo permanecer. Es el término clave, permanecer, meno en griego, el verbo más repetido en este pasaje. Mira los 8 versículos del capítulo 15, los primeros, cuenta cuántas veces aparece permanecer y verás.
permanecer. Un discípulo es uno que permanece con Jesús, que persevera con Jesús, así como Jesús permanece con cada uno de nosotros. Y esto se logra cuando la palabra nos habita, cuando las palabras del Maestro nos habitan, hacen casa en nosotros y hacen dentro de nosotros un camino interior hasta arrancar de nosotros los frutos, que es el compromiso. Permanecer no es simplemente estar ahí, es generar una circulación de vida, una comunicación en y con Jesús, como si de vasos comunicantes se tratase, hasta el punto de vivir de su misma savia, de su misma vida. El permanecer no es simplemente un perdurar en lo que se es, como si se cayese en una pasividad paralizante. Yo soy cristiano, aquí estoy. No, ser discípulo no es una conservación de lo mismo. No es así. Por eso es que hay un proceso de fe, de continuo crecimiento, de maduración. Si no, nos perdemos en el camino. Por eso es que hay gente que comienza con Cristo, vive los primeros sacramentos y después no pasa nada. Por eso es que hay grupos y comunidades que se acaban. ¿Sabían eso? Lo más importante es que se nutra una dinámica en la que la vinculación con Jesús por el creer y por el amor vaya creciendo y desarrollándose más y más como comunión perseverante y fiel. O sea, un convivir con Jesús que no se dejó opacar bajo ninguna circunstancia. Este permanecer en y con Jesús es una condición necesaria y absoluta para estar en comunión con el Padre Dios. Así como Jesús, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que le ve hacer al Padre, lo hemos leído en el capítulo 5. Tampoco el Hijo, dice ahora en 15:5, el Hijo, el discípulo, nosotros no podemos hacer nada sin Jesús. Versículo 5 del capítulo 15 de Juan. Sin mí no pueden hacer nada. Ojalá lo repitamos. Sin mí no pueden hacer nada. La frase completa dice, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí, y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí no pueden hacer nada. Sin Él nos estancamos. Nuestros esfuerzos resultan estériles, no llegamos lejos. Pues sí, solo en Jesús está nuestra posibilidad. Con Él lo podemos todo. Tanto así que Jesús dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pues y luego lo que pidan, lo obtendrán. ¿Y qué pasa si uno se separa de Jesús? Bueno, es como una rama sin tronco. Es evidente lo que pasa. Lo que se separa de la vid se seca. Y lo que se seca es quemado, arrojado al fuego, porque es basura. Versículo 6. Si alguno no permanece en mí y es arrojado fuera, como los sarmientos, y se seca, luego los recogen, los arrojan al fuego y arden. En pocas palabras, se entra en un proceso progresivo de secura y de anulación. Pero atención, esta palabra de Jesús también nos recuerda que no le corresponde a nadie podar, separar a otro, desprender esas ramas que son los otros. Esto solo le compete a Dios. Solo Él puede hacerlo, dicen los versículos 2 y 6. Es Él quien corta. Pero por otra parte, tampoco hay que olvidar que aunque el viñedo a veces pueda verse exuberante de ramas verdes, mucho follaje, siempre se corre el riesgo de que no sea más que eso y que no dé fruto. Por eso es absolutamente necesario
Que la palabra de Dios esté presente en la vida de cada discípulo con todo su poder y señorío. Si permanecen en mí y mis palabras, permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. El primer fruto de esta vida abundante en lo interior es que Dios escucha nuestra oración. Tan fuerte es la comunión con Él. Pero luego vienen otros frutos y más frutos. Qué importante es este permanecer. De vez en cuando somos testigos, ustedes y yo, de historias tristes, de hermanos que se van, que abandonan la comunidad, de personas que comienzan caminando en Dios y después nada de nada. Dolorosas separaciones de la iglesia e incluso del mismo Dios. Algunos sarmientos desprendidos de la vid terminan secándose. No gozan de esto que comunica, de esta savia que comunica la viña fecunda y viva. ¿Y cuándo ocurre esto? Cuando los cristianos, o sea, los que hemos sido injertados en la vid por el sacramento del bautismo, cambiamos el amor por la enemistad, por el egoísmo, por un cristianismo a la propia manera, por una idolatría de la propia imagen. Y esto pasa cuando uno se separa de la comunidad, dándole la espalda a la fraternidad, lo cual en realidad es un darle la espalda al Señor, quien es la vid. Sin Él no podemos. De la misma manera, cuando no cultivamos una vida de oración, la escucha diaria de la palabra y el acompañamiento espiritual, cuando falta la dirección espiritual, nos vamos secando, porque la vida en Dios es de a dos, perdóname, es de a dos, no soy yo con yo, no. Sucede también cuando no priorizamos, escuchen esto, la vida sacramental. Cuando dejamos de lado el don de la hospitalidad eucarística de Jesús, quien nos ofrece su cuerpo y su sangre para que su vida esté en nosotros. La vid nos comunica la savia por la Eucaristía e igualmente el sacramento de la reconciliación. Pero si uno está unido a la vid, si cada uno se alimenta de su savia vital, entonces se podrá esperar lo mejor, dar buenos frutos, muchos y buenos frutos. Es más, gracias a la purificación, la poda recibida del Padre, dará más y más fruto bueno y abundante. Es así precisamente como concluye nuestro texto. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y sean discípulos míos. Así termina el versículo 8. Que den mucho fruto y sean discípulos míos. Esto es lo que da la gloria al Padre. Terminemos recogiendo la lección. Cuando escuchamos hoy esta proclamación de Jesús, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador, ustedes son los sarmientos, estamos siendo invitados a confirmar nuestra fe en Él, nuestra unión al Señor, permaneciendo en Él en una misma circulación de vida y de amor. Y estamos llamados en última instancia a abrirnos por su gracia para que salga el fruto, para dar abundante fruto en el compromiso. Pues bien, hay una fuerza de vida que lo cambia todo, que lo sostiene todo, que lleva a la plena realización. Y es esta vid única y verdadera que somos unidos a Jesús. La savia vital es el Espíritu Santo. Es su palabra que nos habita porque es el Verbo y es su cuerpo y su sangre en la Eucaristía. Ahí recibimos esta savia para esta vida y para la vida en la que permaneceremos definitivamente. Esta vida que ciertamente no conocerá fin. ¿A qué me invita Jesús ahora con esta enseñanza?